Amén, amén. Padre bendito, gracias Señor, te doy esta mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, infinitas gracias, Señor. En ti me deposito esta mañana, Señor, para que tú nos guíes, tú nos guardes, tú nos dirijas en tu palabra, bendito Dios. Ministra a nuestros corazones. Instrúyenos, bendito Dios, en la sana doctrina que tenemos, Señor, en tu palabra, bendito Dios, para gloria y honra a tu nombre, Señor. Buscamos tu dirección, Señor, y gracias por esa misericordia tan hermosa que has extendido para nuestras vidas, Padre. Te pido, bendito Dios, que tú, Señor, pongas, Señor, la necesidad de las personas, Señor, los que van a conectarse, bendito Dios, los que quieran, Señor, bendita oración, Padre Santo, aquí estamos disponibles, Padre Santo, para servir, Padre. Gracias, bendito Dios, que seas tú glorificado en todo, Padre. Dame, Señor, el poder hablar tu palabra con denuedo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en la sana doctrina que tenemos en estas epístolas del apóstol Juan, bendito Dios, para la gloria y honra a tu nombre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Ay, disculpen, me está dando problemas mi lámpara. Voy a tener que ir a comprar una. Se apaga y se prende y bueno, ojalá se quedara apagada o prendida, ¿no? Vamos aquí en la epístola de San Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 3. Nos quedamos ayer llegamos hasta el versículo 18. Me veo en la necesidad, para seguir el contexto del versículo 19 en nuestro estudio, me veo en la necesidad de volver hasta el versículo 14 para darle dirección, porque es la continuación de lo que se estaba diciendo en los versículos anteriores, lo que sigue a continuación en el versículo 19, ¿verdad? En el versículo 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pero si empiezo aquí, ¿en qué empiezo? Porque aquí está haciendo esa declaración por lo que se acaba de decir en la parte de arriba. No es por lo que sigue en la parte de abajo, en la continuación del versículo 19 en adelante, sino de lo que se pronuncia en la parte de arriba del texto que estamos estudiando. Dice en el versículo 14 del capítulo 3: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces sí, el versículo dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo conocemos que somos de la verdad? No amando de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. ¿Cómo?
haciendo lo que nos pide arriba, que amemos a nuestros hermanos. Y como les digo, creo que no se trata de los hermanos en la iglesia de Cristo, sino ni los hermanos nacidos en casa, la familia, sino que se refiere a la humanidad, a todo el ser humano, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si vemos a nuestro vecino, nuestro prójimo, verdaderamente que no tiene a Dios en su vida, y considerando el Evangelio en nuestras vidas, considerando la esperanza que tenemos en Cristo, considerando lo que Dios nos ha dado en Jesucristo y está disponible para toda la humanidad, no le predicaremos el Evangelio, no le diremos del amor de Dios, que Dios lo perdonó en la cruz del Calvario, que hay una salvación para su vida. Si no tenemos amor, la mera verdad, para predicarles el Evangelio a toda criatura, a todo ser humano, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestros corazones, o simplemente creemos que Dios hace excepción de personas con el Evangelio, que el Evangelio es solamente para aquellos que lo han recibido solamente, y no para el pecador, el homicida, para el violador. ¿Verdad que no? Jesucristo, acuérdense que Jesucristo, uno de los mandamientos que nos dice es que amemos a nuestros enemigos, que oremos por aquellos que nos hacen mal y que nos ultrajan. Sí. Y la mera verdad, solamente podemos llegar a amar a nuestros enemigos cuando verdaderamente estamos ciertísimamente convencidos y hemos conocido verdaderamente el amor de Dios en nuestras propias vidas, sabiendo nuestro destino en la condenación que nosotros nos encontrábamos en otro tiempo fuera de Cristo, sabiendo que solamente estábamos destinados a la horrenda condenación, y que Dios en su misericordia, con su gracia, nos convictó de la existencia de Él, de la maldad de nuestras vidas por igual, y también nos convictó de la verdad de quién es Jesucristo. Sí. Y si el amor de Dios se perfecciona en nosotros y lo comprendemos en una totalidad verdadera, ¿acaso Dios no nos va a ayudar a entender verdaderamente cómo es posible que podemos amar a nuestros enemigos, ya que ellos están en la misma condenación que estábamos nosotros sin Cristo? ¿Es acaso el Evangelio solamente para los buenos, para los justos? ¿No es acaso el Evangelio para el homicida, para el violador, para la prostituta? Sí, también es para ellos el Evangelio. Todo mundo está bajo pecado, todo mundo está destituido de la gloria de Dios. Sí, todo mundo está destituido de la gloria de Dios. Todo mundo está bajo condenación si no recibimos el Evangelio y no nos arrepentimos de nuestra vida de pecado. Todos estamos en el mismo barco. Sí. Todos estamos en el mismo barco que ya está más hundido que flotante. Y por el amor que Dios tuvo para con nosotros, a todos nos mandó un salvavidas, por así decirlo, para que salvemos nuestra vida. ¿Acaso Dios no considera salvar a toda la humanidad? ¿Acaso Dios se complace de que el homicida muera en sus delitos y pecados? ¿Acaso Dios mandó a su Hijo Jesucristo a que muriera solamente por unos y por otros no? Cristo dio su vida por toda la humanidad.
Cristo tiene la potestad absoluta. Él es el dueño absoluto de la vida eterna. En Él todos los muertos serán resucitados. Cristo mismo es la resurrección y la vida. Unos para vida eterna en la presencia de Dios y otros para condenación eterna, pero el amor de Dios ha sido parejo para todos. Por eso es que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Sí. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, en que amamos no solo de palabras ni de lenguas, sino que de hechos y en verdad. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas, la mera verdad. Dios sabe las convicciones de la maldad, de las cosas que no están bien en nuestras vidas, las cosas que no agradan a Dios. Y si nuestro corazón nos condena y nos acusa, dice, mayor es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón da testimonio de las cosas que no agradan a Dios de nuestras vidas y nos trae culpa en nuestras vidas, mayor es Dios que nuestro corazón, porque Él sabe todas las cosas. Nuestra vida está al desnudo delante de los ojos de Dios. Si decimos que amamos a Dios y no hemos aprendido a amar a nuestro semejante, creo que el amor de Dios no se ha perfeccionado en nuestras vidas. Debemos de esforzarnos. Sí, debemos de esforzarnos a conocer y a entender más el amor de Dios, el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Analizar verdaderamente nuestro destino eterno sin Cristo, sin lo que Dios ha dado a todo ser humano en la cruz del Calvario. Debemos de analizar más eso para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros y a ver si así tengamos poquita compasión por nuestro hermano, por el prójimo, por el homicida, por nuestros enemigos, por aquellos que se levantan contra nosotros. Imagínate poder vivir una vida y hacer una declaración como la hizo Esteban, el primer mártir que sale en las Escrituras en el libro de los Hechos, que arremetieron contra él y lo mataron a pedradas. Y dice que alzó los ojos y dijo que pudo ver el rey, el trono, el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a su diestra. Y le dice, Padre, de verdad, Dios mío, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque verdaderamente este hombre, Esteban, entendió el amor de Dios. El amor de Dios que Dios tuvo para con él. Que sin Cristo, la mera verdad, somos combustible, por así decirlo, para el lago de fuego. Sí. Amados, dice el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuántas veces nuestras oraciones son estorbadas? ¿Será porque no guardamos sus mandamientos? ¿Será porque no hacemos las cosas que son agradables delante de Él? Creo que sí. Pedimos y no recibimos, porque nuestro corazón no está en la posición correcta. Le pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga nuestras vidas. Creemos en el Evangelio, vamos a la iglesia, alabamos a Dios. Está muy arrebatada esta música, voy a poner otra. Alabamos a Dios, le decimos a Dios que le amamos, cantamos con el corazón, pero en nuestro corazón tenemos algo contra nuestro prójimo
verdaderamente eso nos estorba para que recibamos las respuestas a nuestras oraciones. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Sí. Y ese mandamiento, Juan 13:34, miren, vamos a ver cómo nos dice Jesucristo, ¿se acuerdan? Juan 13:34. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿En qué nivel? De la misma manera que el Señor nos ha amado. Y la verdad, siendo honestos, ¿acaso Jesucristo no amó al homicida y al violador en la cruz del Calvario, que dio su vida por él? Y así como Él nos ha amado y ha amado también a aquel que es nuestro enemigo, Él nos está mandando a que lo amemos de la misma manera que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo amó de tal manera que dio su vida por Él. Creo que me veo en la obligación de hacer más adelante un estudio acerca de este mandamiento. De un mandamiento nuevo les doy. El mandamiento nuevo de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Dice cómo. Nos dice cómo podemos amarnos los unos a nosotros, como yo los he amado. Que también ustedes se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras el amor los unos con los otros. Mi hermano, mi hermana, si un pastor verdaderamente es pastor y verdaderamente ese pastor es de Dios, tiene que tener amor aún por su enemigo, tiene que tener amor por aquellos que se levantan contra él. Sí. Ha entendido verdaderamente el amor del Señor en su vida y si no hay amor, aquí podemos ver verdaderamente quiénes son los verdaderos discípulos, quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes son verdaderamente los siervos de Dios. ¿Cómo es el ministro? ¿Cómo es el pastor? ¿Cómo es la persona que está al frente del lugar donde te congregas? Por eso es necesario no poner confianza en el hombre. Sí. Si alguien debemos de seguir es a Cristo. Porque si el ministro, el pastor, el que está enfrente, el sacerdote, no tiene el amor de Dios en su vida, ¿sí?, no es un discípulo de Cristo. Jesucristo nos llama, nuestro llamamiento en Cristo es mucho más serio de lo que lo tomamos, de lo que lo consideramos. Y la mera verdad, la palabra me está trayendo la convicción a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí. ¿Sí? Dice Jesucristo que un mandamiento nuevo nos da, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Jesucristo ha amado al homicida. Jesucristo ha amado
aquel que me robó en el mes de febrero? Sí. Y si yo tengo odio contra esa persona, verdaderamente estoy obedeciendo el mandamiento que Jesucristo nos manda. El amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. No es fácil. Sin Cristo no es fácil. Sin el poder del Espíritu Santo no es fácil. Sin un corazón verdaderamente arrepentido, el Espíritu Santo no puede venir a morar en la persona. Ay, Dios mío, yo nunca entiendo. Bueno, lo voy a decir. El movimiento de las lenguas hoy en día en la iglesia. La verdad, que lo quieran ignorar los pastores, que lo quieran ignorar los hermanos. Si son lenguas, verdaderamente gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Pero te pones a pensar que por todo ese desorden, a como las aplican en la iglesia, si son lenguas, bienvenidas, gloria a Dios. Pero háganlas como los apóstoles nos dan las instrucciones que se den. ¿Sí? Uno a la vez, en orden, y que haya interpretación. Y si no hay interpretación, que caigan en la iglesia. Porque si el hablar en lenguas le es de tropiezo para que una persona venga a Cristo, para que una persona venga a escuchar palabra de Dios, ¿y a dónde más va a ir si no a una iglesia? No se predica el evangelio en los bares, no se predica el evangelio en las cantinas, no se predica el evangelio ni en los malls. Aquí en Estados Unidos está prohibido, está penado predicar el evangelio en un mall. ¿Sí? Hay una ley que no puedes predicar el evangelio en un mall. Y de la única manera que estas personas pueden creer en el evangelio y recibir a Cristo como su Señor y Salvador es en la iglesia. Y si tu hablar en lenguas en el templo le va a ser ocasión para que aquella persona, el débil, el nuevo, el que no tiene a Cristo en su vida, le va a ser de tropiezo y no va a querer nada de esa iglesia, y en lugar de venir a Cristo lo alejamos de Cristo por esas cosas del movimiento de las lenguas, ¿verdaderamente tienes amor en ti para con Él? ¿No sabes que en otro tiempo verdaderamente tú mismo, si es que no creciste en el evangelio, si no es que ha estado tu vida en una iglesia así, ¿no te acuerdas que en otro tiempo esas cosas tú las tomabas como locura? Y no querías nada de ese lugar, no querías nada de los hermanos, no querías nada de esa gente, no querías nada. Querías conocer a Dios, querías saber el evangelio, entender el perdón de tus pecados, pero por causa de esa gritería y de las lenguas y de todas esas cosas fuera de lo que los apóstoles ordenan que se hagan en un orden, fuera de orden, por así decirlo, ¿no te acuerdas que en otro tiempo tú no querías nada de la iglesia cristiana por toda esa gritería? Y si allá a la puerta está una persona sin Cristo que quiere venir a Cristo, pero tu gritería no le permite o les dé tropiezo para que venga a los pies de Cristo, ¿verdaderamente tienes amor en ti para con Él? Las lenguas las puedes refrenar. No es que se salen de control y el Espíritu te sujeta sobre voluntad para que las hables y no tienes control de hacerlo. El mismo apóstol Juan dice que el Espíritu se sujeta a los profetas. El Espíritu se sujeta a aquel que lo tiene.
Tú tienes de voluntad, puedes refrenar ese movimiento de las lenguas o puedes dejarlas ir. Pero mi punto es este: si el hablar en lenguas le es ocasión de caer al débil, al que no tiene a Cristo, ¿verdaderamente te importa? ¿Verdaderamente tienes amor para que esta persona sea salvo, para que reciba a Cristo? Porque la mera verdad, si hiciéramos una encuesta de personas inconversas y les preguntáramos, ¿qué opinas tú de la iglesia cristiana y del movimiento de que hablan en lenguas y eso? Yo creo que la mayoría de las personas dijeran que ellos no quieren nada de eso, porque la mera verdad, que ellos no quieren ni siquiera entrar a esos lugares. Y si tú hablas lenguas, verdaderamente tienes amor por aquel que está haciéndole tú de tropiezo para que no venga a Cristo. Verdaderamente amas a tu hermano, amas a aquel por quien Cristo murió. ¿Has considerado eso, mi hermano, ministro, pastor? Tú que permites esas cosas y aun cuando estás predicando las hablas y le son de tropiezo para el inconverso, ¿verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en ti? Las hablas para impresionar a los hombres, para que vean que verdaderamente estás lleno del Espíritu Santo, de que tú sí has sido lleno del Espíritu Santo. Quizás estás siendo seducido por Satanás, que te manipula y te seduce a que la Escritura dice que y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Habla las lenguas. Si de veras has sido lleno del Espíritu Santo, habla las lenguas. ¿Para qué? Para que el inconverso no entre y no quiera nada de Cristo. ¿Qué es el propósito de las lenguas? Hablar las maravillas de Dios. Y si el inconverso o si los que están ahí en el templo no entienden lo que se dicen, dice el apóstol Pablo, ¿cómo dirán un amén a lo que se ha dicho? Voy a contestar los... No lo había abierto. Voy a contestar los... Reinaldo Ortiz. Oh, un pariente. Yo también soy Ortiz. Bendiciones. Mire, yo no hablo nada más por hablar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Es a lo que nos debemos de pegar. Y si no obedece uno la sana doctrina que tenemos en las Escrituras, hacemos cosas fuera del orden que Dios estableció. En otras lenguas. Y en la ley está escrito, dice... Primera de Corintios 14, 21, y en la ley está escrito en otras lenguas, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reuniere en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están todos locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así mostrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, sí, no para tropiezo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Aquí está. 2 personas o a lo más 3 personas y por turnos, o sea, cada uno a la vez. Y uno interprete. ¿Y qué dice en el 28? Y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Sí, creo que la palabra es bien clara. Respeto tu decisión. La palabra es bien clara. Ok. El propósito de las lenguas, si es que las hablas, ¿para qué es? Para impresionar a los hermanos, para que digan que verdaderamente has sido lleno del Espíritu Santo. Una vida que verdaderamente manifiesta que has sido uno lleno del Espíritu Santo tiene la convicción de tu vida de pecado y verdaderamente se debe de manifestar, debe de haber frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. El que hablas en lengua y no tienes amor por tu prójimo de nada sirve. Si le eres de tropiezo al incrédulo y que no va a venir a escuchar la palabra de Dios por ese desorden que hay, porque si lo miran está un orden establecido por el apóstol Pablo. Si habla alguno lengua extraña, sea esto por 2 a lo más 3. En las iglesias hoy en día, la mera verdad, 20, 30 miembros, cada uno está hablando en lenguas, y son lenguas, gloria a Dios, pero muchos las fingen. ¿Sí? Dice aquí que a lo más 2 o por lo más 3 personas y cada uno a la vez, no los 3 juntos, uno a la vez por separado, y uno interprete, y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Yo no estoy diciendo aquí nada contra las lenguas. Lo único que estoy hablando es contra el desorden que hay en ese asunto. No somos sabios, la mera verdad. No somos sabios si le somos de tropiezo al débil y la persona no quiere nada de Cristo por ese movimiento fuera de desorden que hay en las iglesias. Y si los hermanos, la mera verdad, no consideran la salvación de aquel que no tiene a Cristo, ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Cristo murió por ellos, y si tú le estás haciendo de tropiezo al débil, y esa persona no va a querer nada de una iglesia cristiana, no va a querer venir a escuchar palabra para que pueda verdaderamente entender el evangelio, se va a perder el débil, se va a perder el incrédulo, por así decirlo, por causa de ese desorden de las lenguas. ¿Sí? La palabra es bien clara. Si te incomodó mi comentario, creo, es porque tú no consideras verdaderamente en que él está haciendo de tropiezo al incrédulo. Tú no consideras verdaderamente que hay personas afuera de la iglesia que no conocen a Cristo y que tienen el deseo en su corazón de entender el evangelio. Tienen el deseo en su corazón de creer y de recibir el perdón de sus pecados. Pero con ese desorden que hay en la iglesia, va a ser bien difícil que verdaderamente vengan a los pies de Cristo por todo ese desorden que hay con concerniente a las lenguas. Si hablas en lenguas, ¿qué diferencia hay? Háblalas en tu casa. Háblalas en tu casa, pero no seas ocasión de tropiezo para aquel que no tiene a Cristo en su vida. Poniéndote tú en la situación de el que está a la puerta y no quiere entrar por todo ese desorden de las lenguas, y tú estás allá afuera a la puerta sin Cristo, muerto en tus delitos y pecados, y no quieres entrar porque no quieres nada de ese desorden que hay ahí, y no vienes a Cristo,
y estás en una condenación. Si mueres en tus pecados, vas a ir a la condenación, vas a ir al juicio, poniéndote en el lugar de Él. Verdaderamente, si no lo consideras, verdaderamente estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Te estás considerando a ti ahí en la puerta sin Cristo, que no quieres entrar por ese desorden que hay, pero tú quieres conocer a Cristo, quieres el perdón de tus pecados, quieres entender la salvación, quieres tener la seguridad de que hay un perdón para tu vida, pero ese desorden te lo impide. Verdaderamente amas a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Verdaderamente amas a tu prójimo como a ti mismo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sí. Yo era ignorante y no sabía qué era hablar en otra lengua, ni porque mi hermano al lado lo hablara. Y el Señor Jesús me tomó y el Espíritu Santo y dijo, bueno, si hablas en lenguas, gloria a Dios, pero hay un orden. La palabra de Dios tiene un orden. Si se hace fuera de ese orden, el apóstol mismo dice que cae en la iglesia. Sí. Ahora, si hay interpretación, son bienvenidas en la iglesia, pero uno a la vez. Es lo que la palabra de Dios dice, no es lo que este viejo chiflado les está diciendo aquí. La palabra de Dios tiene un orden. En primer lugar, para que de uno sea salvo, debemos de reconocer nuestra vida de pecado. Debemos verdaderamente arrepentirnos de nuestra vida de pecado. El creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y seguir en una vida en el pecado, haciendo las cosas que no le agradan a Dios, verdaderamente no somos salvos. Verdaderamente no somos de Cristo. Sí. Mucha gente termina abrazando movimientos religiosos porque la carne, la mera verdad, se complace en cosas religiosas. La carne se complace en hacer cosas según como para agradar a Dios. Hay hermanos que piensan que porque ellos diezman, la bendición de Dios está sobre sus vidas. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas porque Dios nos amó y dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario antes de que nosotros tuviéramos un centavo en la bolsa, antes de que nosotros tuviéramos aún aliento en nuestras de vida en nosotros. Dios ya nos había amado y dio a su Hijo para darnos el perdón de pecados. Dios nos ha bendecido por medio de la sangre de Cristo y nos ha dado la victoria contra el imperio de la muerte, contra el sepulcro. Y eso ni tus diezmos te dan crédito para que el día de mañana tú te levantes de la tumba. Es el amor de Dios y la misericordia de Dios lo que tenemos por ciertísimo. El diezmar, el ofrendar, es cosa secundaria y gloria a Dios, porque sí, Dios bendice al dador alegre. Pero si piensas que por tu fidelidad a tus diezmos, por tu fidelidad a la iglesia, porque tú sí estás lleno del Espíritu Santo, que tú sí hablas lenguas, ¿tienes más favor para con Dios? Nuestras obras, nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Sí. Vamos a entrar al capítulo 4 para mañana o para el próximo estudio. Empieza así: amados, no creáis a todo espíritu,
sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros no somos de Dios, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Sí. La palabra de Dios tiene un orden, el Evangelio tiene un orden, el mandamiento de Jesucristo tiene un orden. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sí. Si no hay interpretación, dice el apóstol Pablo, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Sí, todo debe de tener un orden. Todo debe de tener un orden. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, aquí ya habla de otro asunto, las mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también a la ley. Bueno, ahí ya es otra doctrina, y acuérdense, las sinagogas y las iglesias, las mujeres se sentaban en un lado y los hombres en otro, y cuando a veces la mujer le quería preguntar algo al marido y de allá estaba como a 3, 10 personas para aquel lado, pues interrumpía porque tenía que, hey, ¿qué es lo que está diciendo? Por eso es eso de que la mujer no puede hablar en la iglesia, pero no es un mandamiento, es simplemente un orden establecido por la manera, la costumbre, la cultura. Todo eso debemos de considerar cuando vemos la palabra de Dios. Pero bueno, mi hermano, la mera verdad, creo que tienes que orar a Dios y analizar verdaderamente ese asunto de las lenguas. Si te ofendió lo que dije, verdaderamente lo estás haciendo dentro del orden en que el apóstol Pablo lo declara en su palabra, ¿o no? Verdaderamente estás respetando la palabra, lo que está escrito, la doctrina que tenemos en las Santas Escrituras. Si no la estás respetando, verdaderamente no crees en toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Solamente crees las cosas que son para tu favor o las cosas que quieres a tu conveniencia, pero no estás creyendo la palabra. Si existe ese punto de vista en ti. Sí. Mira lo que dice el apóstol Pablo. O sea, soy yo el que está diciendo esto. Yo solamente digo y hago mi énfasis que ese orden se estableció con concerniente a las lenguas en la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3 personas, nada más. Y uno a la vez, cada uno en su tiempo, no los 3 juntos, no los 10, los 20, no toda la iglesia junta. Y uno interprete, y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Ahora, verdaderamente, el movimiento ese de las lenguas
¿Están obedeciendo la palabra o están obedeciendo el espíritu engañador, seductor, que los hace que hablen las lenguas en ese desorden que se hablan en la iglesia hoy en día? Y verdaderamente le es de tropiezo para el incrédulo. El incrédulo no quiere venir a esos lugares, aunque quiere y tiene la necesidad de conocer a Cristo como su Señor y Salvador, pero va a ser bien difícil que entre por ese movimiento de las lenguas, en ese desorden que se adaptaron. ¿Sí? Miren esto que el apóstol Pablo dice. Sí. ¿Cuántos años después del día de Pentecostés han pasado hasta que él está hablando de esto y está dando este consejo allá? ¿Por qué? Porque el desorden ya empezaba. ¿Sí? Ahora, ¿qué esperamos, la mera verdad, después de 2000 años del nacimiento de la iglesia? ¿Qué esperamos? Hemos abrazado tanta cosa, tanta doctrina errada, tanta cosa. Hemos sacado las escrituras fuera de contexto. Y si no respetamos esto que dice este pasaje, ¿qué más no respetamos en las escrituras? ¿Verdaderamente respetamos todo el consejo de Dios que tenemos en la sana doctrina, en la palabra? ¿O solamente vamos a respetar los versículos que a mí me convienen, y los versículos como este que dice aquí acerca de hablar las lenguas pero en un orden, y si no hay intérprete cae en la iglesia? Verdaderamente, si no respetamos un pasaje en las escrituras, ¿qué esperanza tenemos de que vamos a respetar todo lo que la palabra de Dios dice? ¿Sí? Dice Jesucristo que si miramos una mujer para codiciarla, ya adulteramos con ella en su corazón. ¿Sí? Y si no obedecemos ciertos pasajes y nada más hacemos caso de ciertos versículos de la Biblia, ¿sí? Como lo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si andamos conforme a la carne, ese pasaje de ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús no aplica en la vida de aquellos que andan conforme a la carne. Así crea en Jesucristo. Satanás cree en Jesucristo y no es salvo. Jesucristo nos llama verdaderamente a vivir una vida más excelente. Y para poder vivirla debemos de comprender el amor de Dios para con nuestras vidas, para poder tener amor por el prójimo, para llegar a amar verdaderamente a nuestros enemigos, para verdaderamente amar a aquel que está a la puerta de la iglesia y no quiere entrar porque hablamos lenguas fuera del orden que está establecido en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay ministerios que verdaderamente respetan este pasaje. Sí, una de ellas es una iglesia bautista. Hay muchas iglesias bautistas, pero hay una iglesia bautista en Long Beach que ellos no las permiten en la iglesia si no hay interpretación. No es que no las acepten, no es de que no crean en ellas, no es de que digan que las lenguas no existen, que no es bíblico, es bíblica las lenguas. Pero si no hay interpretación, no se habla. Ni ve ahí a esa iglesia. Está ahí en la Studebaker, creo. Ay, no me acuerdo. No, en la Woodruff, y es ahí en Long Beach. Y la mera verdad, es sana la doctrina ahí. No miras estas cosas. Va un incrédulo y se siente
se siente bien de llegar ahí, escucha la palabra, por la palabra es convencido, es convictado, ve verdaderamente que ahí sí hay temor de Dios, sí hay un orden, y no mira toda esa gritería que hay en las iglesias. Muchos, la mera verdad, si te pones a pensar, muchos nada más juegan con la lengua, y son lenguas verdaderamente. Que el Señor juzgue la mera verdad entre ellos y la sana doctrina. Pero si no hacen caso a este pasaje, ¿a qué otros pasajes más no le harán caso? Verdaderamente le harán caso a que si alguien te hiere en la mejilla derecha, pone también la izquierda. No creo. Siento que si alguien te quiere hacer de emoción, lo primero que vas a hacer es, vas a querer tirar golpes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en la vida de alguien así. Bueno, Dios les bendiga ricamente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Sí, yo la mera verdad no estoy inventando una doctrina, es lo que la palabra de Dios enseña. Que no la quieran respetar muchos pastores, hermanos. ¿Verdaderamente serán pastores? ¿Verdaderamente serán hermanos? ¿Verdaderamente aman a su prójimo como a ellos mismos? ¿Verdaderamente tendrán amor por el incrédulo? Y si el incrédulo no viene a Cristo, si no quiere venir a Cristo, ya es bronca de él, hermano. ¿Será verdaderamente que nos hace falta aprender a amar o entender el amor de Dios en nuestras vidas para amar aún a nuestros enemigos? Yo creo que sí. Dice el Señor que en esto se sabrá quiénes son sus discípulos, en que tenemos amor los unos por los otros. Ya. Sí. Padre Santo, gracias, bendito Dios. Gracias, oh Señor bendito. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Sé tú, Señor bendito Dios, ministrando el corazón de aquellas personas, bendito Dios, que Señor, tú dijiste, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que aquellas personas que hablan lenguas, si las hablan, gloria a Dios. Si las fingen, Padre Santo, que el Espíritu Santo les redarguya en su conciencia, en su espíritu, en su corazón, que eso no es de Dios. Tú has establecido un orden, Señor. Y si la mera verdad de ese orden es alterado, se adultera la doctrina. La doctrina lleva levadura, y si esa levadura le va a ser de ocasión de caer al incrédulo, aquel que no tiene a Cristo, Padre, yo te ruego, bendito Dios, que te seas tú, Señor, ministrando los corazones y haciéndole a ver a cada quien que invoca tu nombre, Padre Santo, la verdad de cómo está su vida, cómo está su fe, cómo ha tomado verdaderamente la palabra, si la obedece o la desobedece, Padre. Yo solamente aquí hablo, Señor, que hay un orden establecido en tu palabra y tú no eres un Dios de desorden, no lo creo. Aún en la creación, Señor, todo lo hiciste dentro de un orden. Primero una cosa, después la otra y después la otra, y todo se fue dando según el orden a cómo se iba
necesitando, Padre. Yo te pido, bendito Dios, que los ministros, los pastores, los hermanos que supuestamente hablan lenguas, Padre, que tu Espíritu Santo vaya y les convicte en su corazón, Padre, que si ellos están siendo ocasión de que el incrédulo no venga a Cristo, Padre, te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo los reprenda y la sangre de Cristo y el amor de Dios se perfeccionen en sus vidas y puedan entender verdaderamente que debemos de tener amor por el incrédulo, debemos de tener amor por aquel que no quiere venir a la iglesia, que no quiere venir a Cristo, por todo este desorden de las lenguas, Señor, que se ha manifestado en los templos que supuestamente se predica tu nombre y verdaderamente el amor de Dios está lejos de nuestras vidas, Señor. Y me cuento entre ellos, bendito Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona ese desorden que tenemos como iglesia, que hemos permitido, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, guíanos con el poder de tu Espíritu Santo, no para hacer griterías de palabras sin sentido que la gente no entienda, pero te pido que el poder de tu Espíritu Santo venga y nos ayude a obedecer la sana doctrina que tenemos en las Escrituras, Padre, y hagamos todo en el orden que tú tienes establecido en tu palabra, Padre. Si otra persona, Señor bendito, pone una doctrina diferente de lo que está escrito en la palabra, Padre, quítalo de ahí, Señor. Que se manifieste la falsedad y la mentira de esa doctrina errada y equivocada, Padre. Que tu Espíritu Santo comience a levantarse con poder y a sanar tu iglesia, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, Él tiene la potestad de verdaderamente, Señor, de confrontar estas cosas, Padre, y que en su conciencia, Padre Santo, les redarguya, Señor, en su conciencia, Padre, de hacer estas cosas fuera del orden que tú has establecido en tu palabra. Ese es tú, Señor, tú eres el juez, Padre. Yo solamente hablo y la gente se incomoda porque no quieren obedecer el orden que está en la palabra de Dios. No es el orden que yo estoy estableciendo, es el orden que está establecido en la palabra de Dios. Gracias, gracias, infinitas gracias, Padre. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Jorge, bendiciones. Oh, ahora Sofía. Ok, vamos a orar, vamos a orar, Sofía, por tu hija. Tu hermana, es mi hermana, carnal. Le van a hacer quimo, yo sé que Dios es grande y pido oración para que Dios le dé fuerzas y ánimo. Dios es bueno, aunque no la sane, Dios sigue siendo bueno. Mira, hermanita, Dios ya la ha sanado. Dios ya la ha sanado, dice Jesucristo. Si ella cree en Jesucristo, dice Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verdaderamente, si ella está en Cristo, si ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ella es victoriosa, ella tiene una victoria contra el imperio de la muerte. Ella ya ha sido sanada. El día que el Señor Jesucristo, si esta enfermedad se la lleva a la tumba, es una enfermedad pasajera. Si ella está en Cristo, a la voz de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo la llame, como llamó a Lázaro, y le diga, sal fuera, ahí sí, ya, la muerte ya fue vencida. Tenemos una victoria ciertísima contra el sepulcro.
contra el cementerio. Aunque nos vayamos a la tumba, sabemos que Jesucristo ya venció la muerte en la cruz del Calvario, ya venció la tumba, ya venció el sepulcro, ya venció el cementerio, ya venció el imperio de la muerte para siempre. Y cuando Él nos llame, nos levantaremos de ahí. En Cristo ya hemos vencido la muerte. Sí. Pero no sé cómo esté la situación. Cuídate. Vamos a orar. Vamos a orar. No sé en qué estado está su cáncer. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanarla hoy en vida. Dios puede sanarla, ¿verdad? Ya iba, lo bueno es que mire nuevamente el comentario, ya iba a cerrar. Padre bendito, gracias Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque, como dice el canto, ese sublime amor que has tenido, Señor, para con nosotros. Señor Jesucristo, mira, bendito Dios, mira la situación de la hermana, Señor, de la hermana de Sofía, Padre. Se llama Flora, es su hermana, Padre. Va a ser hoy, Señor, va a ir, Señor, y va a tener terapias de quimioterapias, Padre. Tú sabes, Señor, la situación de su cuerpo. Señor Jesucristo, yo creo en el fondo de mi corazón que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres un Dios misericordioso. Señor Jesús, yo creo verdaderamente en el fondo de mi corazón que tú has vencido el imperio de la muerte. Que toda persona que aunque crea en ti, aunque tengamos una enfermedad de muerte y nos lleve a la tumba, Señor, creo que por tus llagas nosotros ya fuimos sanados. Creo, Señor, que tú un día, Señor, aunque este cuerpo se vuelva al polvo de la tierra, un día tú nos llamarás con el poder de tu palabra y vas a declarar que salgamos fuera del sepulcro. Y ahí ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más pecado, mucho menos la muerte ya no tendrá ningún poder sobre nuestras vidas. Yo te pido, bendito Dios, que si esa esperanza no es una realidad, Señor, en la hermana de Sofía, te pido, bendito Dios, que el Evangelio resplandezca en su vida, Señor, que pueda mirar el amor tuyo, Señor, fuera de todo movimiento religioso, fuera de todo movimiento denominacional, Padre. Te pido, bendito Dios, que extiendas tu misericordia sobre su vida, sé propicio, Señor. Señor Jesucristo, si tú declaras la palabra, ella puede ser sana en este mismo momento, Señor. Si tú la declaras libre de esa enfermedad de cáncer en su vida, Padre, y declaras que ese cuerpo sea restaurado con el poder de tu palabra, ese cuerpo es restaurado. No que será restaurado, sino que ese cuerpo es restaurado a la voz de tu palabra. Si esa es tu voluntad, bendito Dios, ¿qué impide de que ella sane? ¿Qué impide de que tú declares la palabra, Señor? Hay pecado en su vida, Señor, te pido perdone su pecado y sé que lo has perdonado en la cruz del Calvario. Pero si tu voluntad es otra, Padre, yo te pido, bendito Dios, que ella tenga la esperanza de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, que un día nos vamos a levantar del sepulcro, que un día tú verdaderamente
nos vas a dar un cuerpo glorificado donde la muerte, ni las enfermedades, ni nada ya podrá más. Que verdaderamente has vencido la maldición del pecado en la humanidad, Señor. Te pido, bendito Dios, que la esperanza, la luz del Evangelio venga a su vida. Si en caso de que esté ahí contigo, Flora, mira, todos le hemos fallado a Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Si está ahí contigo, dile, ¿verdad? Le enseñas al rato. Todos hemos falladole a Dios, todos, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Sofía, creo que quizás lo que ella ha mirado es que le ofrecen una religión. Siempre cuando la invitan o le hablan de la doctrina, creo que ella lo que mira, lo que Satanás la hace mirar una religión, y como te digo, como lo que estaba diciendo. Y en esa religión, si van incluidas los movimientos esos de las lenguas fuera de desorden que se miran hoy en día en las iglesias. Yo en otro tiempo yo no quería nada de una iglesia cristiana por esa misma razón. Deseaba el perdón de mis pecados en mi vida. Sabía, y ella sabe que le ha fallado a Dios. Y y la verdad, a mí me era de tropiezo toda esa gritería que hay en las iglesias. Yo no, hasta el día de hoy, yo no quiero nada de esos movimientos de desorden. Quizás ella por eso no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, porque las veces que le han hablado, le han ido y le han invitado a que venga a una iglesia, y luego se hizo un ministerio pentecostés en ese desorden de lenguas y todo lo que se mira hoy en día. La mera verdad, ya no va a querer nada de eso. Pero la han invitado a Cristo, que es totalmente diferente. Le han hecho la invitación verdaderamente a que venga y reciba el perdón de sus pecados, que venga a Cristo, que ella no tiene que venir a la iglesia o una religión así, a una iglesia pentecostés, a un movimiento de esos de lengua que le impiden verdaderamente que ella venga a conocer a Cristo verdaderamente. Cristo murió por ella. Cristo ya la perdonó en la cruz del Calvario. Hay un perdón de pecados para su vida en la cruz del Calvario. Eso es lo que ella debe de conocer. Deben de hacerle la invitación que si quiere venir a Cristo, no tiene que ir a un lugar religioso, no tiene que ir a una congregación, no tiene que ir a alguna iglesia, por así decirlo, que si quiere ella verdaderamente venir a Cristo, sí, conocer el amor que Dios ha tenido para con ella, que Dios la perdonó, Jesucristo la amó de tal manera que Él dio su vida para darle el perdón de sus pecados en la cruz del Calvario.
que si ella reconoce que ella le ha fallado a Dios, que ella peca contra Dios y le pide perdón a Dios, ella puede verdaderamente recibir el perdón de sus pecados a donde quiera que esté. No es necesario de que ella vaya a la iglesia para ser salva, ella tiene que venir a Cristo para ser salva. A la iglesia va a escuchar la sana doctrina, pero si ahí en esa iglesia está corrompida la doctrina, la mera verdad, es mejor que crezca leyendo la palabra de Dios y que crezca conociendo a Cristo y comience a tener una relación con Cristo ahí en su casa, con la palabra de Dios, con la Biblia, y reciba la sana doctrina y le pida a Jesucristo que la guíe en la verdad. Cristo es la verdad. Un pastor, un ministerio quizás la guíe y la instruya en esos movimientos religiosos que se han infiltrado a la iglesia en falsas doctrinas, en un desorden verdaderamente que no agrada ante los ojos de Dios. Pero si ella le clama a Jesucristo, Jesucristo resucitó de los muertos, y le pide a Jesucristo verdaderamente que quiere conocer el camino, que quiere conocer la verdad. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Ella tiene que conocer a Cristo y Cristo la va a ayudar y la va a guardar de toda la falsa doctrina, y Cristo la va a confirmar en su corazón que Él murió por ella y la perdonó en la cruz del Calvario. Señor bendito, que la luz del Evangelio resplandezca en su vida, Padre. Hazla entender, hazla saber, Señor, que ella no necesita estar en alguna iglesia, por así decirlo, Señor. Que ella puede venir a ser la iglesia si está en ti, Señor Jesús. Si ella se afirma en la verdad de quién eres tú, Jesucristo, y de lo que le has dado, ella viene a ser parte, o ella viene a ser la iglesia tuya, Señor. Ella, porque la iglesia es toda persona que ha sido llamado fuera de su vida de pecado. La iglesia no es allá la iglesia pentecostés o bautista o Calvary Chapel o iglesia católica. No, la iglesia es todo creyente que ha reconocido su vida de pecado y ha sido llamado fuera de su vida de pecado por medio del Evangelio, que nos llama a arrepentirnos de nuestra vida de pecado y recibir el perdón de pecados que Dios ya nos dio. Es a donde ella tiene que venir, es a Cristo. Que el Espíritu Santo vaya, le ministre su corazón y que la llame con sus lazos de amor para que venga a Cristo. Que reconozca su vida de pecado y se arrepienta para que verdaderamente el Espíritu Santo comience a obrar en ella y le comience a guiar en la sana doctrina y la comience a testificar en su corazón que Cristo la amó y la ama y que Dios dio su vida para perdonarla en la cruz del Calvario. Hay perdón de pecados para su vida. Y aunque no tenga la victoria sobre esta enfermedad, ella ya tiene una victoria contra el imperio de la muerte. Y un día, en Jesucristo, ella se levantará del sepulcro si pone su fe y su esperanza absoluta en aquel que dio su vida por él. Y no la dio el movimiento pentecostés, no la dio el movimiento bautista, no dio su vida la iglesia católica por ella, la dio Cristo. Y ella tiene que venir a Cristo para tener la esperanza de vida. Y si Dios quiere, la puede sanar. Para Dios no hay nada imposible. Señor, en tus manos la deposito, que tu Espíritu Santo la traiga a tus caminos, que la traiga a tus pies, Padre. Ábrale el entendimiento para que el Evangelio resplandezca en sus vidas. Ahí mueve su corazón, bendito Dios. Ponle el deseo de conocerte a ti, Padre. Que ella ponga sus ojos en ti. No son tiempos de poner nuestra mirada en religiones. Mira, yo hablaba del orden que hay
en la palabra de Dios sobre las lenguas y gente se incomoda. ¿Por qué? Porque la gente está siguiendo movimientos religiosos, está siguiendo movimientos denominacionales, está siguiendo al hombre. Son ciegos guiados por ciegos. Cuando Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y si está uno en Cristo verdaderamente, no nos dejamos llevar por toda clase de doctrina errada, equivocada. Toda la gloria y la honra sea para Dios. Señor bendito, ahí está esta mujer, la hermana, Señor, de Sofía. Padre, sé con ella. Sé con ella, Padre. Padre, ¿qué impide para que el Espíritu Santo, Señor, repose en la vida de Sofía y ella sea un instrumento en tus manos, Señor, para predicarle de Cristo, para predicarle del amor tuyo, Señor, para con ella, para que ella la traiga, la ayude y la apunte y la invite a que venga a Cristo, Señor? Que tu Espíritu repose con Sofía, con Jorge, Padre, y dales con denuedo predicar el Evangelio a su hermana, Padre, y a toda persona que esté ahí en esa clínica, en esos hospitales, Padre Santo, que le transmitan la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Hazlos unos evangelistas, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, ahora sí me voy. Quería terminar como en 30 minutos. Voy a cambiar un poquito mi. Voy a ser un poco más breve. Pero a veces no se puede, como en estas circunstancias. Amén, hermano. Dios le bendiga. Gracias por la oración y sus enseñanzas. Bendiciones. A veces me pregunto, quisiera un día llegar a conocer a varias personas que nos saludan por acá, como ustedes, Jorge. Que Dios los bendiga. Jorge y Sofía. Se les estima en el amor de Cristo. Amén. Sí, predíquenle el Evangelio. Predíquenle el Evangelio a tu hermana. Háganle la invitación que venga a Cristo. No a una religión, no a una iglesia, sino a Cristo. Y el Señor va a obrar. El Señor la va a traer a sus caminos. El Señor la va a traer a la esperanza de vida. Amén. Bendiciones. Ahora sí, nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. Y la vamos a poner acá en la lista de oraciones que tenemos por aquí. Vamos a estar orando. ¿Dónde estábamos? Acá. Gracias, cuídense. Les amo en el amor de Cristo. ¿Verdad? Bendiciones.